Hola, en esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que significa hacer diseño inclusivo. Vamos a hablar de qué significa hacer diseño inclusivo, de qué trata. Vamos a ver diferentes discapacidades que podemos enfrentar al hacer diseño y vamos a acabar un poco con qué recursos adicionales puedes tener para poder seguir profundizando en esta materia. Hola de nuevo, para los que no me conocen, soy Ubaldo Lescano. Soy Service Designer y en esta oportunidad vamos a ver un poco de lo que quiero contarles sobre qué es diseño inclusivo, ¿no? Y en esta oportunidad lo que vamos a hablar es básicamente qué significa el diseño inclusivo, ¿no? Vamos a entender de qué trata. Vamos a hablar de que hay que incluirlo en los user stories, en los mapas de empatía, en los journeys y finalmente recursos que podamos seguir consultando para ahondar en esta materia, ¿no? Hablaré también de tips y los tipos de discapacidad que nos enfrentamos para que sea más entendible este tema que es tan interesante. Lo primero que tenemos que entender es el contexto de qué estamos hablando. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas, o sea, casi el 15% de la población mundial, tiene algún tipo de discapacidad. Además, debido a las tendencias demográficas y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, el número de personas con discapacidad está aumentando en todo el mundo. Y aquí es algo importante, ¿no? La discapacidad puede ser temporal, puede ser situacional o puede ser permanente. Y eso es importante tenerlo claro porque nosotros siempre vamos a entender que la discapacidad es una persona en silla de ruedas, o es una persona sorda, o una persona muda, ¿no? Pero hay tres tipos, digamos, de criticidad de una discapacidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, solamente lo estoy adelantando para que quede claro a qué nos referimos con temporal, situacional y permanente, ¿no? Y es que justamente este tema de la discapacidad nosotros lo hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Alguna lesión, algún golpe, fractura tal vez, entonces eso nos genera alguna discapacidad, ¿no? También hay un tema de situacional, ¿no? Tenemos una discapacidad en una situación muy particular. Lo importante es aprender de las experiencias de las personas, tanto las que han tenido discapacidades permanentes, temporales y las que son situacionales, porque esa experiencia es la que nos va a ayudar a mejorar el servicio y hacer un mejor diseño. Nosotros tenemos la experiencia tal vez y la mayoría de la que es temporal, ¿no? O situacional, pero en verdad necesitamos tener todas estas experiencias y lo mejor es entrevistar, ¿no? O mejor dicho, lo más importante es entrevistar. Eso lo vamos a ver, lo voy a insistir más adelante, pero siempre digo, ¿no? Al momento de hacer la investigación hay que tener todos los puntos de vista, ¿no? Y un poco también para hablar de la historia de este diseño inclusivo, hablamos de 4 etapas. En el 94 hablamos de que está enfocado en productos. Ahora detallo. En el 2004 hablamos de interacción. En el 2014 hablamos de experiencia, que es donde más o menos nos encontramos ahora. Y en el 2024 ya hablaremos de sistemas, que básicamente son los asistentes de inteligencia artificial, que también lo voy a detallar en un ratito. Entonces aquí tenemos el tema de productos, ¿no? El tema de productos básicamente es que hagamos un producto o un diseño de un producto para todas las necesidades, como si fuera un paraguas, ¿no? De ahí viene el 2004 la interacción. La interacción básicamente es ya hablamos de procesos, ¿no? Que un proceso sea mucho más asequible y que trabaje con muchos usuarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando haces un protocolo de emergencia y haces que estos estén liderados para toda la comunidad, ¿no? Entonces, esta interacción debería funcionar que cualquier persona podría manejar este proceso, o entenderlo, ¿no? Entonces, vamos por el tema de que es como que una interacción para todos. Y viene la experiencia que es básicamente lo que ya nos lleva ahora, que conocemos más el tema de interacción, UI. Entonces, básicamente es que son muchos grupos multidisciplinarios, son colaborativos, se entiende, funcionan, por ejemplo, de que yo quiero trabajar para una nueva aula, ¿no? Y voy a llamar a un arquitecto, llamo a un diseñador de interiores, llamo quizás a un urbanista, llamo a personas, el docente, entonces cada uno tiene su propio punto de vista y su propia experiencia. Entonces ya hablamos justamente de la experiencia de cada persona con su experiencia va a aportar a hacer un mejor diseño. Es lo que
básicamente es design thinking, ¿no? O sea, que cada uno tiene su propio problema desde su punto de vista y al enfocarse en todos los puntos que la gente está diciendo, hacemos un mejor servicio porque finalmente, o un mejor diseño, perdón, porque finalmente abarcamos todos los puntos. Y finalmente el sistema, que es la tendencia, que es ya que vamos a estos sistemas de inteligencia artificial, Siri, Alexa, Cortana, que no sé si ya funcionará, pero era de Microsoft. Entonces, eso hace que una persona, por ejemplo, que es invidente, por hablarle al asistente de voz y que le lea un cuento, le lea los correos, le agende una cita. Puede ser alguien, por ejemplo, que tiene una discapacidad motora, ¿no? Y no puede teclear o no puede, digamos, usar sus manos, entonces también funciona la voz, ¿no? Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial son los que finalmente van a mejorar la inclusión para que ya tengamos mejores servicios o mejores productos. De ahí, cómo creamos mejores soluciones, ¿no? Y eso es, vuelvo a repetirlo, es el tema de tener una buena investigación, un buen research. Si hacemos un mal research o hacemos solamente en esta burbuja que son las personas que están involucradas en el proyecto, solamente vamos a tener su experiencia personal, que puede ser limitada, porque no está abarcando realmente el problema de una persona que realmente está con discapacidad o está digamos, enfrentando una discapacidad temporal o situacional. Entonces no tenemos todos los elementos para un buen diseño. Por eso es importante que tengamos mucha información sobre lo que vamos a diseñar, y eso es básicamente el punto principal o la piedra angular de cualquier diseño, que es entender al usuario y entender a las diferentes experiencias, ¿no? Y eso es lo que digo acá, ¿no? Las mejores ideas y las más simpáticas no surgen de lo que uno piensa que otro necesita, ¿no? O sea, lo que yo creo que es, sino que básicamente es lo que este trato directo con la persona que está involucrada, que es lo que yo digo, tener una buena investigación con las personas correctas que tienen una experiencia real, ¿no? Hay que involucrar justamente en estas herramientas que tenemos de User Experience, ¿no? Las herramientas como Story Maps, Empathy Maps, journeys, ¿no? Historias que nos cuentan cómo funciona o cuál es el journey de una persona que tiene alguna discapacidad y cómo lo enfrenta o cuál es el dolor que lo aqueja. Entonces ahí hablamos justamente de accesibilidad, ¿no? Al producto, al servicio, al dispositivo. ¿Cómo enfrenta esa accesibilidad? Hay que explicar bien qué es una discapacidad permanente, una discapacidad temporal y una discapacidad situacional. Y esto es importante al momento de diseñar, porque esto nos va a quitar esta venda que pensamos que solamente se diseña para personas con discapacidad permanente, sino en verdad, como dije al inicio, todos enfrentamos una discapacidad a lo largo de nuestras vidas en algún momento, ¿no? Y entonces esto es el ejemplo, ¿no? Y hablamos de design thinking, hablé de que lo más importante de la piedra angular es las entrevistas, ¿no? El research. Entonces, justo eso es la parte de empatizar, ¿no? Justamente es la parte de empatía del proceso, es entender la parte de entender las experiencias de todos los involucrados en esas discapacidades. La primera es tocar. Tocar, por ejemplo, una permanente es alguien que no tiene un brazo, no tiene una mano, básicamente que no va a cambiar, ¿no? O sea, es algo que siempre va a ser de por vida. De ahí viene la temporal, es alguien que se quebró el brazo, se fracturó la muñeca, ¿no? Una parte de la mano y no pudo usarla, entonces está temporalmente discapacitada. Y las situacionales, por ejemplo, cuando uno tiene a un hijo, como están viendo en la imagen, un hijo, o sea, tu hijo en brazos, o tienes unas bolsas, o tienes algo que se está impidiendo no usar un brazo o una mano. Algunos tips para este caso, ¿no? O sea, se decide dónde colocar los botones, justamente para usar solamente una mano. Usualmente a veces te dicen que si este es tu celular y el dedo solamente se mueve de esta forma, entonces los botones tienen que estar más pegados acá para poder tú solo con un dedo poder trabajar. De ahí tienes la parte de crear una función que permita tocar dos veces para evitar el clic accidental, ¿no? Habilitar la función de teclado con una sola mano también, para poder yo trabajar y teclear con un solo dedo. O yo poder personalizar los botones para que sean cuáles me quedan más cercanos, ¿no? En productos, por ejemplo, lo que hemos visto es básicamente estos carros que yo pongo el pie por abajo de la maletera y se abre, ¿no? Entonces no tengo porque estoy con las dos bolsas digamos, de alimentos. Entonces, para evitar que
dejarlos en el suelo, abrir la puerta con la llave y después usarlo nuevo simplemente con el pie de abajo, se levanta, ¿no? Entonces, esas son algunas formas, digamos, de manejar discapacidades, ¿no? Pero ahí vemos los tres tipos que hemos explicado. De ahí viene la parte de ver, ¿no? También tenemos la temporal, tenemos la permanente y tenemos institucional. Obviamente la permanente es la persona que no puede ver, un ciego, ¿no? O alguien que tiene una capacidad muy limitada de la vista. De ahí la temporal es, por ejemplo, alguien eh, que no tiene los lentes o que se le perdieron unos lentes y no puede ver de cerca porque sus lentes justamente son los que le permiten leer o se rompieron, ¿no? Entonces es temporal porque hasta que tenga sus nuevos lentes podrá ver. Y también puede ser también alguien que haya tenido un accidente o algo con la vista, entonces está vendado, entonces no puede ver, pero es temporal. Y de ahí vendría el que es situacional, que es básicamente que alguien que está como en la imagen, que está distraído. Entonces, al estar distraído manejando, no está viendo, ¿no? Entonces es prácticamente como si estuviera ciego. ¿Qué es lo que hay aquí? Que usualmente quizás es un poco más conocido, es el tema de ampliar los fonts, ¿no? Del celular para que sea más grande la letra, aplicación de imágenes para que pueda, digamos, un texto alternativo a la imagen para que yo pueda leer la imagen. De ahí, si el usuario está manejando, por ejemplo, el Waze te dice, o no pongas la dirección mientras estás manejando, ¿no? Porque cosa con un accidente. Entonces, eso también es parte, digamos, del diseño. Evitar que te usen porque estás manejando, ¿no? Spotify también tiene esta opción, que cuando uno está manejando tiene un display diferente, ¿no? Y los botones son mucho más grandes, para que no tengas que estar viendo qué botón es, sino que simplemente al ser más grande es más fácil de tocarlo y que funcione lo que tú quieres en ese momento hacer. Entonces, bueno, también los colores de contraste, porque hay mucha gente que quizás no ve, o si usamos unos colores que son muy pasteles, o un color clásico he visto en páginas web, ¿no? Plomo con fondo blanco, no, o sea, no se lee. Entonces, generar estos contrastes también te ayuda a que algunos podamos ver mejor, pero esos serían los ejemplos de una discapacidad para ver. El oír sería también otra que vendría ahora. El oír también tenemos las tres que he mencionado. La permanente bueno, es lo obvio que alguien es sordo o alguien que se quedó tal vez momentáneamente sordo por una explosión o algo fuerte que ha sonado. Y ahí tenemos la temporal, que es el oído me duele, o tengo una infección y no puedo escuchar bien. Y la otra, obviamente, estoy en una discoteca. Al ser tan fuerte, el sonido ambiental no me permite escuchar. Entonces, tal vez tengo que gritar, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente es qué otras cosas, aparte de sonidos, tengo en las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo el vibrador. A veces, cuando tengo llamadas, yo le pongo que el flash se enciende y se apague para que me diga, o un mensaje que texto que llegue. Entonces, sé que está vibrando. Quizás no lo veo que esté vibrando, pero sí veo que la luz que se prende y se apaga. Entonces, ahí puedo saber que algo está haciendo el teléfono con la aplicación que estaba en ese momento funcionando y me está diciendo algún mensaje, ¿no? Que algo está haciendo. Entonces, vuelvo a decir, no solamente es el tema del sonido, sino que pueden haber otros tipos de interacciones que puedan decir que está el teléfono haciendo una acción. De ahí, bueno, los subtítulos de los videos es súper básico también. El tema de a veces estoy en un bus, ¿no? Y no tengo los audífonos, pero quiero escuchar el video, entonces por la bulla de la calle, el tráfico, no voy a poner a todo volumen. Entonces lo que me sirve es tener los subtítulos para poder ver el video. Entonces el subtítulo también es importante, ¿no? Es más, si se han dado cuenta, casi todos los videos más o menos profesionales tienen subtítulos. Y finalmente tenemos los mensajes de texto, que tendría la opción de que me los cuenten en voz alta, ¿no? Que me los lean en voz alta, ¿no? Que me diga, léeme el último mensaje de texto, ¿no? Entonces, eso puede ser, ¿no? Y otras formas también, ¿no? Por ejemplo, tú puedes activar, por ejemplo, en el teléfono cuando alguien está llamando, te lea, el teléfono te indique quién está llamando, ¿no? Dice, llamada de tal persona, tal X y Z, ¿no? Llamada de Pablito, entonces ya sabes que alguien está llamando. Son cosas que se pueden activar, pero que a veces nosotros no consideramos porque no tenemos como que parte de nuestra experiencia. Y finalmente el hablar, ¿no? El hablar también es un tema que también puede ser, ¿no? Alguien mudo obviamente es permanente, pero tenemos la parte de que alguien tiene laringitis o se quedó sin voz y no puede hablar y es temporal, con alguien situacional que no conozcamos el idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comunicamos si hablamos idiomas diferentes, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es situacional, ¿no? Aquí hablamos de algo quizás un poco más sofisticado, ¿no? O sea, que podíamos mandar mensaje de texto a la vez que hablamos por teléfono, o que en este caso ya sería el chat, ¿no? Ya no hablaríamos por teléfono, sino el chat. Entonces, la función sería habilitar un WhatsApp para poder chatear con las personas, porque no van a poder llamar por teléfono. Sé que ahora alguien chatea más y es más natural que llama por teléfono, le llama por teléfono no es tanto, pero a veces puede ser una llamada de emergencia,
¿no? ¿Qué pasa si tengo una emergencia y tengo que llamar a una clínica y no puedo hablar? ¿Cómo le digo a la clínica que tengo un problema, ¿no? Entonces ahí hay un reto de diseño de que en teoría me lleven o me permitan mandar mensaje de texto, ¿no? Entonces, o me digan, ¿no? Si estás en una emergencia y no puedes hablar, presiona uno 2 3 o no sé, o algo que te diga que puedes seguir tecleando, ¿no? Quizás esas situaciones no nos han aparecido. Yo la verdad que no he visto ninguna experiencia así que me diga de que si te viene una emergencia puedo chatear, ¿no? Pero bueno, ese es parte de los retos, ¿no? Y acá le dejo los recursos, ¿no? Ahora es importante el tema de los recursos porque diseño inclusivo no es un curso que te dicten en una universidad o en un curso. Inclusive ni siquiera he visto cursos sobre esto, ¿no? No he visto cursos de diseño inclusivo. O sea, básicamente es investigar, es navegar, es escuchar podcasts y poder entender un poco más cómo funciona y cómo podemos mejorar nuestro diseño para que abarque estas discapacidades, ¿no? Así que aquí están un poco los recursos. Les puedo hablar un poco bueno, todos los recursos van a estar en la descripción. Simplemente es un poco de contarles que hay inglés, uno que es básicamente en español, es Hub de Información de Accesibilidad por Google. Hay otras, por ejemplo, que son de las charlas TED en YouTube. Van a encontrar tecnología para mejorar la inclusión o cómo usar la tecnología para personas que son ciegas. Entonces, hay bastante información en TED. Siempre es bueno involucrarse con los usuarios para poder entender y mejorar los servicios y productos, ¿no? El feedback continuo es súper importante en diseño. Así que eso también aplica para estos recursos. Por ejemplo, en Shopify tengo diseño inclusivo para hacer 12 formas de hacer diseño para todo el mundo. Tengo también de Google I/O procesos para diseños inclusivos. Y tengo principios de diseño inclusivo de UX Planet. Igual, como le digo, los recursos están en la descripción. Y algo que también me ayuda mucho es podcast, ¿no? El podcast también tiene bastante información. Yo escuché este podcast que se llama Diseño y Experiencia de Usuario, el número 75. El podcast también es una fuente de información súper importante y que he encontrado también bastante información valiosa. Para los que no están familiarizados con el podcast, les cuento que es una fuente valiosa de información. También hay muchísima información sobre diseño inclusivo. Yo encontré este podcast de experiencia de usuario que habla de diseño inclusivo. Se lo dejo también en la descripción. Se llama ¿Qué es diseño inclusivo? ¿Qué es el diseño inclusivo? Y está súper bueno. Así que también les dejo la recomendación para que lo escuchen. Y bueno, espero que les haya gustado esta información. Cualquier duda adicional, están mis redes ahí siempre en la descripción. Podemos conversar sobre algo más para profundizar y ya nos vamos a hacer otro capítulo.